Uso del multímetro. El multímetro te será útil para identificar posibles fallas en el funcionamiento de los componentes electrónicos que integran los dispositivos móviles, ya que mide voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro está conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne indicado con una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los registros de las mediciones aparecerán en la pantalla en voltios o milivoltios, que es la milésima parte de un voltio. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperios y el de amperios. Haz lo siguiente. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas de cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desconectar la batería del dispositivo móvil. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas. Ahora, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira el indicador de la perilla hasta el símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo de timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medición o dañar un componente. Uso de la estación de soldado. La estación de soldado es una herramienta de trabajo utilizada para unir componentes electrónicos mediante la aplicación de calor y soldadura. Está integrada por los siguientes elementos. Pantalla. Muestra la temperatura alcanzada por el cautín. Perillas o botones. Regulan la temperatura del cautín. Lápiz de soldado o cautín. Derrite y esparce la soldadura. Base. Sostiene al cautín mientras mueves algún componente o usas el multímetro. Esponja. Retira el exceso de soldadura de la punta del cautín. Pistola de calor. Expulsa aire caliente para soldar o desoldar componentes de montaje superficial y para ajustar tubos termorretráctiles. Para usar la estación de soldado, sigue estos pasos. Conéctala al tomacorriente. Enchufa el cautín o la pistola de calor. Enciéndela y ajusta la temperatura. Cuando trabajes con soldadura de estaño y requieras colocar un componente, haz lo siguiente. Establece la temperatura de la estación entre 190 y 200 grados centígrados. Acerca la punta del cautín a la soldadura y espera a que se derrita. Coloca el componente a soldar y acerca el cautín. Espera a que la soldadura se extienda y retira el cautín. En caso de que requieras retirar un componente, coloca la mecha para desoldar sobre el punto de soldadura, acerca el cautín y presiona la mecha sobre la soldadura. Espera a que la mecha absorba la soldadura derretida. Retira la mecha y el componente electrónico. Para soldar componentes de montaje superficial con soldadura flux, realiza lo siguiente. Coloca el componente en el sitio donde será soldado. Esparce el flux sobre las terminales. Acerca el cautín y la soldadura de estaño para fijar las esquinas y después suelda las demás terminales. Las precauciones que debes tener cuando estés soldando son las siguientes. Mantén ventilada tu área de trabajo. Utiliza un extractor de aire. Colócate un cubrebocas para evitar respirar el humo del cautín. Nunca dejes el cautín junto a un circuito integrado. Utiliza un microscopio cuando trabajes sobre la tarjeta madre y en especial al soldar o desoldar elementos pequeños. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas. Interpretación del diagrama electrónico.
Un diagrama electrónico es la representación gráfica del circuito que compone a cualquier aparato eléctrico o electrónico. En él, los componentes se representan con un símbolo, un código de identificación y su número de pines, y las conexiones se marcan con líneas y puntos, de la siguiente manera. La conexión entre dos líneas se identifica con un punto. Para interpretar el diagrama electrónico, analiza el documento de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Busca el significado de la simbología de los componentes electrónicos que no conozcas. Localiza la fuente de alimentación de corriente, directa o alterna, según sea el caso. Busca las conexiones a tierra de todo el diagrama. Algunos fabricantes de dispositivos móviles publican los diagramas de sus modelos. Estos te permitirán identificar la falta de elementos y la forma de conectarlos.